Hola, soy Javier Delgado y esto es Hablemos de Economía. Esta semana vamos a terminar esa serie de programas hablando de los sectores de la economía. Ya hablamos del sector primario, de la extracción, del impacto que tiene ese proceso de sacarle cosas, recursos a la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y sobre todo para satisfacer las necesidades del sector secundario que es la industria, la transformación. Y en esa semana, recuerden, hablamos también de desarrollo sostenible, un concepto que nos va a abrir una serie de posibilidades de reflexión más adelante. En el programa de hoy hablaremos del sector terciario. Cuando hablamos del sector terciario hablamos de servicios. Servicios que son acciones que se ofrecen en el mercado también para satisfacer necesidades humanas. Necesidades como la comunicación, el transporte, la educación, la seguridad, la salud, todo lo que tiene que ver con esas acciones humanas que pueden lograr una actividad o promover una actividad que genera una satisfacción de una necesidad o de varias necesidades humanas. La imagen que tenemos atrás es muy diciente, es uno de los tantos servicios que se ofrecen en ese sector, el transporte. Los seres humanos, a pesar de que decidimos hace mucho tiempo ser sedentarios, mantenemos nuestras posibilidades de movilización. Nos localizamos en unos sitios para nuestra vivienda, para tener nuestro servicio habitacional, y nos desplazamos a otros lugares geográficos para tener nuestra actividad productiva. Generalmente por muchas dinámicas sociales, las distancias que tenemos que cubrir pues requieren utilización de servicios prestados por terceros, servicios de transporte. Para satisfacer esta necesidad de transporte tenemos muchas opciones. Podemos hacerlo por nosotros mismos, caminando. Depende de las distancias y el tiempo disponible para cubrir esas distancias. Podemos hacerlo caminando o en bicicleta. Podemos hacerlo en transporte público o en transporte particular. Cada una de esas decisiones tiene un impacto en nosotros mismos, en los demás y en el entorno. Es muy común las mañanas y las tardes, sobre todo aquí en nuestro municipio, ver ciertas vías colapsadas. Y si se ponen a analizar, las invito a que se paren en una esquina de la avenida Pradilla a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 4 de la tarde ahí en la glorieta de Jumbo a observar cuántos vehículos y cuántas personas van en cada vehículo. Solamente para que reflexionemos sobre temas de transporte y movilidad. También hay otros servicios, los servicios de educación que los ofrecen, los regulan el Estado a través del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación y lo ofrecen instituciones, dependiendo del nivel, donde se generan espacios para poder llevar a cabo un proceso educativo bajo unos proyectos educativos institucionales. Ahí también hay una serie de impactos en los individuos, en la sociedad y en el entorno. Siempre la decisión humana, cualquier decisión humana, tiene impacto en esas tres esferas. En el individuo, en la colectividad, en la sociedad, de forma directa o indirecta, y en el entorno. ¿Cómo la educación puede tener un impacto en el entorno? Primero que todo por la localización de infraestructura, ¿sí?, en los terrenos que podrían estar destinados a otro tipo de servicios o a otro tipo de sectores de la economía, sector extractivo, sector industrial. Se localizan infraestructuras para prestación de servicios. Un colegio, una universidad, una institución de educación de nivel técnico, tecnológico. Para prestar un servicio se necesita esa infraestructura. La pandemia nos enseñó también que existe la educación virtual, la educación a distancia. Nos enseñó que existe, pero no quiere decir que apareciera en el año 2020. La educación a distancia es un concepto que viene de mucho tiempo atrás.
Pero ya no necesariamente hablamos de localización o de impacto de la infraestructura, sino también de la infoestructura, porque se requieren espacios físicos para tener los servidores, los aparatos tecnológicos, los elementos de intercomunicación, de generación de energía, que se requieren para poder hacer ese tipo de transmisiones educativas. Otro tipo de servicio también es el servicio de salud, que puede ser prestado también, ya sea por el Estado, instituciones prestadoras de servicios de salud, privadas, públicas o mixtas. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona la política de salud, que siempre ha estado en cuestionamiento y que vale la pena que reflexionemos sobre algo que estaba hablando ahorita detrás de cámaras, y es el concepto de que la salud no necesariamente es un derecho, sino es un deber, y eso lo habíamos hablado en programas pasados. Mantenerme saludable depende única y exclusivamente de mí, y no depende de una política de salud o de un sistema de prestación de ese servicio. ¿Qué otro tipo de servicios tenemos en este sector? Algo que impacta muchísimo y que depende también de nuestras decisiones de consumo y de producción, y es la logística. Hoy en día ya muchas universidades están ofreciendo programas de formación en logística, en todo lo que se requiere para llevar materiales, bienes y servicios, ofrecerlos desde su lugar de origen o generación hasta su lugar de consumo. En transporte, y con la globalización y el consumo global, pues ese transporte cada vez tiene un mayor impacto. Las cosas que consumimos se producen alrededor del mundo. Seguramente la ropa que tenemos puesta, los hilos fueron confeccionados en una región del mundo, el material plástico en otra región del mundo, en otra región del mundo están las fábricas donde se confecciona todas las piezas de ropa, y luego del lugar de confección tienen que llevarse al lugar de consumo, de comercialización, que es otra parte del sector de servicios, la comercialización, los centros comerciales. Ese es el servicio de comercio de unos bienes. Entonces miren cómo interactúa el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. La logística, el transporte. Entonces siempre vemos en las noticias que sube el precio de los combustibles y eso afecta el precio de todos los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque para llevar los productos de un lugar a otro se requiere un transporte, y ese transporte requiere combustible. Por ahora, en nuestro país tenemos una alta dependencia a los combustibles fósiles. De nuevo, decisiones de consumo que nos afectan a nosotros mismos, a los demás y al entorno. Mucho se nos ha hablado durante muchos años de las emisiones de gas carbónico y de los gases efecto invernadero que dañan la calidad del ambiente que tenemos disponible para tener una vida saludable. Todo esto se va explicando poco a poco en esas interacciones humanas, y vamos a desarrollarlo, digamos que con una reflexión de sostenibilidad, en la segunda parte de este programa. Ya nos vemos.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Hola, continuamos hablando del sector servicios y el impacto, sobre todo el impacto que tiene en nosotros, en los demás y en el entorno. Voy a repetir esto siempre porque es fundamental para que empecemos a tener conciencia de que nuestras decisiones, cualquier decisión que tomamos en el día a día, de forma consciente o inconsciente, tiene ese impacto en esos tres mundos que interactúan entre sí. Nosotros mismos, cuando tomamos decisiones de consumo, de consumir productos que vienen de muy lejos, debemos ser conscientes que eso tiene un impacto. Que si, por ejemplo, nos da por un antojo aquí en Chía, de pronto comernos un cóctel de camarones. Evidentemente los camarones no son de esta región, tienen que venir del mar. ¿Y de qué mar vienen? Entonces, si vienen del mar local, pueden venir del Pacífico o del Atlántico. Esos son tres cordilleras que hay que atravesar. Por vía aérea, pues requerirían unos sistemas de transporte de congelamiento que son muy costosos. El costo de mantener refrigerado o congelado los productos es muy alto para traerlo por avión. Debe ser por tierra, seguramente, y el tamaño del camión, la eficiencia del motor, todo el combustible que se quema para traer esos camarones a 2.600 metros más lejos de las playas, pues tiene un impacto. Si no se hace bien, tiene un impacto directo en nuestra salud. Pero como siempre se hace bien y hay unos cócteles de camarones y ceviches deliciosos en nuestra gastronomía local, visiten nuestros restaurantes, toda la oferta gastronómica de la región es fabulosa, pero pues debemos ser conscientes de que eso tiene un impacto inmediato, a mediano plazo y a futuro, porque toda esa energía que se requiere para traer los productos desde tan lejos, la energía, el tiempo y el impacto en el medio ambiente, pues va quedando grabado ahí en la memoria de desgaste de nuestro planeta. Y lo vamos viendo en estos inviernos. Cundinamarca en diferentes regiones lleva casi 2 años de lluvias fuertes, prolongadas. Aquí en la Sabana Centro hemos visto cómo cambia el ambiente, ya es más difícil predecir cuál va a ser el clima. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, pregúntenles allá en casa, ¿cómo era de fácil a veces poder predecir el clima durante el día? Nuestras campesinas, nuestros campesinos sabían cómo era el comportamiento del ambiente, porque estaba regulado y el daño que hemos hecho como sociedad no estaba tan evidente como hoy en día es evidente. Yo recuerdo en el colegio cuando nos hablaban de ecología, y eso era como hablarnos por allá de algo que no pasaba, ¿sí? Nos hablaban de deforestación, nos hablaban de
de daño en los suelos, nos hablaban de cambio climático, de agujeros en la capa de ozono, y miramos al cielo y no veíamos ningún agujero. Pero hoy en día sí lo estamos sintiendo. Entonces esa decisión del cóctel de camarones o del ceviche, pues tiene un impacto delicioso, satisface una necesidad, pero debemos ser conscientes de que tiene un impacto en nosotros, en los demás y en el entorno. Y en el entorno, entonces, el impacto viene a nuestra salud también. La calidad de aire que respiramos, la intensidad de rayos solares que estamos recibiendo. Les había dicho que la salud es un deber, y sí, sí lo es. Lo que yo consumo, lo que yo respiro y en el entorno en el que vivo es parte también de mis decisiones. Y el impacto externo que tengo es producto también de mis propias decisiones. Pero seguimos hablando del sector servicios. Hemos hablado de servicios de transporte, servicios logísticos, servicios educativos, servicios de salud, también servicios financieros. En algún momento también hablamos en algún programa que el dinero fue inventado para servir de facilitador del intercambio de productos y de servicios. Hay que pagar por los productos y servicios. ¿Se puede vivir sin dinero? Claro que se puede vivir sin dinero. Pero estando en una sociedad como la que estamos, la dependencia por el dinero es muy alta. Pero pueden buscar, hay opciones de vida como la permacultura, las aldeas ecológicas, también personas que por decisión individual deciden vivir. Conozco el caso de un caleño que dice que vive sin papelitos, sin dinero. Pero esas decisiones tienen un impacto también, nuevamente. Vivir sin dinero, vivir sin sector financiero, se puede, pero requiere mayor esfuerzo y mayor sacrificio. Si yo quiero vivir sin dinero, pues debo saber que necesito producir, dedicarle tiempo a producir los bienes y servicios que requiero y que no dependo de otra persona que seguramente me puede dar esos bienes y servicios, pero a cambio de una remuneración. Pero también existe todavía el trueque. Puedo intercambiar servicios. Yo sé algo, me especializo en eso y le ofrezco ese servicio a otra persona que tiene un bien o un servicio que yo no puedo producir o que no tengo tiempo para hacerlo, e intercambiamos servicios. ¿Eso suena como muy aldea, como muy lejano? No. Las tecnologías de información y comunicaciones, la economía colaborativa nos está ayudando a que también podamos tener un intercambio de servicios. Existen muchas aplicaciones, sobre todo en Europa se ha desarrollado una cultura del intercambio de servicios, pero aquí también empezamos a ver cómo podemos ir intercambiando servicios, ayudándonos y trabajando de forma colaborativa. Todo este tercer sector es muy amplio, los tres sectores de la economía se interconectan entre sí. Podemos hablar de asociatividad, como a través del transporte, pues logramos abastecer los mercados de bienes y servicios que se requieren, empieza a haber una interconexión global, y es maravilloso ver cómo las decisiones de la sociedad van teniendo ese dinamismo, esa interacción. No necesariamente siempre tomamos las mejores decisiones, pero la interacción humana de esas decisiones nos va dando como el flujo, cómo fluir para lograr eso tan anhelado que es el bienestar social. En conclusión, y ya para dar pie a los programas que vienen de la otra semana, donde puntualmente hablaremos de temas de impacto ambiental que nos afectan aquí en la región. La idea es que empecemos a hablar de esas reflexiones ambientales no como algo que sucede lejos de nuestra visión, incluso en nuestro país, cuando nos hablan de la deforestación de las selvas de la Amazonía, igual en nuestra mente lo vemos muy lejano. Los que han visitado esas regiones y han visto de primera mano la deforestación sienten un poco más de dolor que aquellas personas que solo lo hemos visto por televisión. Pero la idea es que utilicemos estos medios de reflexión, estos espacios, para poder saber qué es lo que está sucediendo y ser conscientes de que nuestras decisiones
tienen siempre, siempre un impacto en los demás. Muchas gracias y continuamos la siguiente semana.